Y ya estamos continuando con el estudio del libro de Mosía. Ya hemos analizado los primeros 6 capítulos, en la cual me imagino que hemos aprendido, y ustedes también, en relación al discurso espectacular del rey Benjamín. Es interesante que este libro, que se llama Mosía, toma el nombre del hijo del rey Benjamín, para que no se olviden. Recordemos que el papá del rey Benjamín se llamaba Mosía, tenemos al rey Benjamín, y ahora tenemos al Mosías, por así decir, nieto o hijo del rey Benjamín. Este Mosía es el que vamos a continuar aprendiendo de lo que él nos comenta, y el libro que nosotros estamos hoy día estudiando corresponde al hijo del rey Benjamín, para que no se olviden. ¿Okay? De aquí para adelante se van a empezar a repetir muchos nombres. Probablemente eso también es un motivo de confusión de mucha gente que es un lector casual. A veces se encuentra con un nombre y piensa que está aprendiendo de algún personaje, y a veces es un personaje diferente. Hoy día, por ejemplo, vamos a conocer a un hombre también extraordinario que se llama Amón. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo y vamos a ver los detalles enseguida. Pero este Amón no es el mismo Amón que probablemente ustedes conocen, que es el más famoso probablemente del libro de Mormón, que se refiere a uno de los hijos del rey Mosías, justamente del que estamos viendo ahora, Mosías nieto, hijo del rey Benjamín. Uno de los hijos de él se llamaba Amón, ¿ok? Que es, acuérdense, el que cortó los brazos, el que fue a predicar, a los lamanitas, etc. ¿Recuerdan toda esa historia? Bueno, hoy día vamos a conocer un Amón que no es ese específicamente, sino que es uno que es descendiente de Zaraemla, un hombre con mucha fuerza, un hombre muy bien dotado, se notaba que era muy fiel, y vamos a aprender un poquito también de la historia que nos cuenta los capítulos desde el 7 al 10 del libro de Mosía. Les comentaba yo que el lector casual, justamente son estos capítulos del libro de Mormón donde normalmente se pierden, donde no hay un hilo conductor, donde normalmente uno ve la historia de un pueblo o de una persona. Aquí hay una especie, como dicen hoy día las personas, un flashback, o sea, volvemos atrás en la historia y empezamos a ver otros personajes que están viviendo en un mismo momento, pero en otro lugar. Y eso lo vamos a ver inmediatamente. Pero para que ustedes se animen, que pongan un poquito de atención, para que de aquí para adelante no se pierdan. Las enseñanzas son tan fascinantes como las que hemos visto hasta este punto. En cada versículo, en cada frase, en cada palabra, podemos encontrar principios realmente hermosos. Mucha de la médula del libro de Mormón y por qué la gente habla tanto de este libro es justamente por estas enseñanzas que estamos aprendiendo de estas páginas. El libro de Mosía es fabuloso, lo que vamos a aprender ahora también, y vamos a tratar de descubrir por qué Mormón nos lleva por estos resúmenes un poco, entre comillas, desordenados, porque va por un momento, después nos tira por otro lado y nos vuelve a juntar con la historia anterior, y insisto, si no ponemos atención nos vamos a perder. Pero aquí estoy para ayudarles, para que no se asusten, como digo siempre, y que podamos disfrutar más allá de los nombres, más allá de algunas historias que de repente incluso podríamos hasta perdernos. Lo más importante es que queden en nuestros corazones los principios del Evangelio, los valores que ellos vivieron, el cómo nosotros podemos también utilizar estos principios en nuestra vida, y por sobre todas las cosas, cómo poder acercarnos un poquito más al Salvador. Recuerden y no pierdan de vista de que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, es un testigo del Salvador. Por lo tanto, no perdamos eso en cualquier lectura que estamos haciendo, no perdamos eso de vista, porque es muy importante que cuando encuentren algo relativo al Salvador, a Jesucristo, ahí nos podemos detener un poquito y aprender en relación a qué principios Mormón en este punto nos quiere enseñar. Que el Espíritu nos acompañe, ese es el gran ruego de cada semana, que el Espíritu pueda abrir sus corazones, abrir sus mentes, el entendimiento, hacerles recordar cosas que a lo mejor ustedes han estudiado por muchos años en el pasado.
No saben cuánto me da alegría saber que hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia me dicen, hermano Calquín, ahora puedo comprender, y quizás no porque yo lo estoy enseñando, sino que porque el Espíritu me ha iluminado y puedo entender un poquito mejor las enseñanzas del Libro de Mormón. Si eso ocurre, por eso estamos aquí para ayudarles en una forma que les cuento que para mí definitivamente es una bendición, no tengo otras palabras, y lo disfruto como ustedes, ojalá, cada semana, de poder preparar estas lecciones, el poder disfrutar de los versículos, de las enseñanzas. Y créanme, probablemente muchas de estas cosas yo ya las he visto, pero cada vez que pasamos nuevamente por estas historias, nuevos conceptos llegan a la mente, al corazón, y nuevos pensamientos, nuevas enseñanzas nos llenan el alma. Realmente es un libro espectacular, no es exageración. Cuando por ahí hemos escuchado que el Libro de Mormón es el libro más correcto que está a nuestro alcance en esta tierra. Y la idea es que nosotros podamos descubrir que efectivamente esto es así, no son tan solo palabras. Como ustedes saben, mi nombre es Luis Calquín, estoy muy feliz de acompañarles cada semana y, como siempre digo, bienvenidos al análisis del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Muy bien, entonces vamos de lleno a lo que es el capítulo 7 del libro de Mosiah. No vamos a leer mucho algunos versículos en forma textual. Voy a ir contando una historia más que nada para que sea un poco más dinámico. Pero voy a ir sacando, por supuesto, algunos textos, pero quizás no leeré todo el versículo de un versículo, sino que ahora es importante que ustedes vayan con sus libros canónicos, si es en lo posible, y ¿por qué no? Marcar algunos conceptos que sean importantes para ustedes. Les cuento que en la época del rey Mosiah, recuerden ustedes que estamos ya en el momento en que ya el rey Benjamín dio su discurso, ya está su hijo reinando, y hubo una cantidad de años con bastante paz. Aquí lo menciona el versículo 1, que fueron 3 años que habían tenido de mucha paz. En ese tiempo tener un periodo de paz era un tesoro bastante grande, porque eran pueblos en que siempre estaban con guerras, todos los líderes tuvieron que empuñar en algún minuto las espadas para defenderse y tienen que haber sido momentos muy complicados. Por lo tanto, es interesante que siempre cuando hay periodos de paz esto se registra. Mira, hubo 1 año, 2 años, 3 años de paz y parece que ellos disfrutaban mucho eso. Recuerden ustedes que al principio, en la época en que Mosías I, o sea, el abuelo de este Mosías, salió de la tierra de Lehi Nefi y llegaron a Zaraemla, recuerda, se juntaron con ese pueblo que estaba liderado por Zaraemla, y se juntaron y Mosías fue su rey. ¿Recuerdan cómo partió todo eso? Perfecto. Que lo explicaba muy bien Amalequí, que era uno de los descendientes de Nefi. Y cuando eso ocurrió, hubieron algunas personas que quisieron volver a la tierra de Lehi Nefi para poder ver qué pasaba allá y retomar de alguna manera esas tierras de sus ancestros. Recuerdan ustedes que hubieron algunas delegaciones que fueron para allá, incluso se menciona en algún minuto que ellos en el camino se pelearon, ¿recuerdan? Entre ellos, y se empezaron a matar entre ellos y al final volvieron a Zaraemla, como volviendo sin ninguna noticia, o sea, al final pelearon, volvieron, pero después hubo un grupo que volvió y retomó esa expedición de poder volver a saber de su tierra, digamos. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que el mismo Amalequí, al final del libro de Omni, menciona que algunos familiares incluso de él fueron en estas expediciones, tratar de buscar de nuevo las tierras de Lehi Nefi. Bueno, les estoy poniendo el contexto para que entiendan. Entonces, en el versículo 1 del 7,
las personas comenzaron a tener el deseo porque habían familiares que estaban involucrados. Estamos hablando de probablemente abuelos, bisabuelos, que tienen que haber ido y nada de ellos sabían. Estamos hablando prácticamente de 70, 80 años para atrás y ellos no sabían nada de esta gente. Por lo tanto, constantemente insistían en que sería muy bueno poder revisar esos lugares, ir para allá para ver si efectivamente podían saber algo de estas 2, 3 generaciones que de ellos nada sabían. Y en el versículo 1 al final dice que justamente de modo que lo importunaban, dice, con su insistencia. ¿Ah? El versículo 1 exactamente maneja esa historia. Y sucedió que el rey Mosía, dice el 2, concedió que 16 de los hombres fuertes del pueblo subieran a la tierra de Lehi Nefi para indagar concerniente a sus hermanos. Aquí tenemos un hecho entonces. Mosía manda, por así decir, a estos 16 hombres que tenían esta condición de ser muy fuertes. Les voy a dar un dato con respecto a estos 16 hombres, que también hay personas que hablan de algunos simbolismos ahí, se los digo inmediatamente. Dice el 3 que ocurrió que el día siguiente emprendieron el viaje e iba con ellos uno llamado, y ahí está el personaje que yo les decía, Amón. ¿Quién era Amón? Un hombre fuerte y poderoso y descendiente de Saraemla. Y él también dice que era su caudillo, era su jefe, su líder. Entonces este Amón era descendiente de este pueblo que se había encontrado, su abuelo Mosía, con Saraemla, era descendiente del pueblo de Saraemla. Es interesante ver de dónde venía él. Les decía yo al principio que este Amón no es el mismo Amón que ustedes conocen las historias de este Amón que cortaba los brazos, de los lamanitas, ¿recuerdan todo eso? Ese Amón era hijo del rey Mosía, ya lo vamos a conocer más adelante, pero este es un Amón diferente. Y dice que no sabían el rumbo que debían seguir en el versículo 4, en el desierto, para subir a la tierra de Lehi Nefi. Por supuesto, comenzaron a caminar nomás y empezar a ver, de alguna manera, llegar a esos lugares. Y anduvieron errantes por muchos días por el desierto. Tiene que haber sido un recorrido no fácil. Y dice que incluso estuvieron hasta 40 días, sí, anduvieron errantes 40 días. Y aquí es donde podemos empezar a mirar algunos simbolismos, algunas similitudes con respecto a otras historias. Vamos a, por ejemplo, en el primer, que no quiero que se me escape, después vamos a avanzar y me va a quedar este concepto suelto. Se los comento inmediatamente. Hay personas que, porque más adelante se habla de algunas similitudes también y algunas enseñanzas de lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir. Lo vamos a ver inmediatamente. Pero aquí, por ejemplo, se habla de que Mosía eligió a estos 16 hombres, o sea, un líder con 15 personas adicionales para que pudieran ir a rescatar, por así decir, a un pueblo que no sabían dónde estaban y estaban buscándolo. Y estuvieron estos 40 días errantes por el desierto. Por lo tanto, allí ustedes pueden ver una similitud no menor. Primero, que si habían 16 personas, se puede decir incluso que este Amón podría representar a Jesucristo. Y estos otros 15 personas fuertes podrían simbolizar también lo que hoy día tenemos como los 12 apóstoles y la primera presidencia. Entonces, Jesucristo liderando este rescate de hombres fuertes en el espíritu que van por todo el mundo a poder rescatar a este pueblo que de alguna manera se perdió a modo de la visión que ellos tenían. Y entonces también no creo que sea una coincidencia de que ellos estuvieron 40 días y lo hace notar así Mormón. 40 días anduvieron errantes. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel, que no fueron 40 días, sino que fueron 40 años que estuvieron por el desierto, de alguna manera tratando de fijar su vista en las cosas de Dios, de modo de poder llegar finalmente a la tierra prometida. Las escrituras siempre están llenas de simbolismo y quería solamente compartir esto con ustedes.
Dice ahí que después que hubieron andado errante en el versículo 5 por 40 días, llegaron a un collado del norte, la tierra de Chilom, que se llama, y allí plantaron sus tiendas. Y ahí fue cuando Amón tomó a 3 de sus hermanos, que se llamaba Amalequí, Elem y Em, y descendieron a la tierra de Nefi. Ahí ocurrió un hecho que ustedes probablemente, no sé si han estudiado esta historia, pero los rodeó una guardia de alguien y los tomaron prisioneros, digamos, y fueron encarcelados. O sea, estaban en este pueblo. Y fue así como finalmente se les llevó a ellos a donde estaba el líder en este minuto de ese pueblo. Y aquí en el versículo 9 se presenta. Y aquí es donde se produce uno de los momentos probablemente más alegres de todos ellos, no tan solo de Limi y de su pueblo, sino que también de Amón y sus hermanos. Y ya van a ver por qué. Porque les dijo en el versículo 9, he aquí yo soy Limi, le dice el líder de este pueblo, hijo de Noé, que fue hijo de Senif, quien salió de la tierra de Saraemla para heredar esta tierra, que era la tierra de sus padres, el cual fue hecho rey por la voz del pueblo. Al escuchar eso, ¿qué es lo que piensan ustedes en este minuto? ¿Qué pasaba en la mente de Amón? ¿Pueden identificar lo que pasó ahí? Muy simple. Amón dijo, ellos son los que ando buscando. Aquí está el grupo de personas que se supone que vengo a buscar. ¡Qué alegría más grande! Entonces él estaba callado porque estaba siendo prisionero, lo tenían encarcelado y el rey estaba hablando con él. Y cuando escuchaba quién era él, yo creo que la alegría de Amón fue indescriptible. Y entonces, en el versículo 10, Limi dice, ahora deseo saber la razón por la cual os habéis atrevido a aproximaros en los muros de la ciudad, cuando yo mismo me hallaba fuera de la puerta de mis guardias. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes vengan acá, etcétera, etcétera? Este evento, en un par de clases más yo los voy a volver a tomar porque vamos a entender un poco mejor cuál fue la situación aquí. Les cuento que estos primeros dos capítulos, el 7 y el 8, nos está contando Mormón una historia que después la vamos a entender en detalle porque Mormón se encarga de contar estos detalles, pero aquí está dando como una especie de resumen de las cosas que están ocurriendo. Fíjense qué interesante. Y dice, y por este motivo he permitido que fueseis preservados, para que yo pudiera interrogaros, pues de otro modo habríais hecho que mis guardias os ejecutaran. Imagínense. Os es permitido hablar. Y ahí entonces en el 12, Amón, súper feliz porque se da cuenta de quiénes son ellos. Y ahí entonces, cuando vio Amón que le era permitido hablar, fue y se inclinó ante el rey. Tiene que haber sido un momento de mucha alegría y humildad. Y levantándose otra vez dijo, ¡oh rey! Estoy muy agradecido, dice ante Dios, hoy día, por estar vivo aún. Imagínense si lo hubiesen matado. Habría sido... ¿Qué historia más terrible, que ni siquiera hubiesen sabido que ellos venían básicamente a saber de ellos, eran sus hermanos. Y porque se me permite hablar, y trataré de hablar osadamente, dice el 12. Y estoy seguro de que si me hubieseis conocido, dice, no habríais permitido que me pusieran estas ligaduras, obvio. Pues soy Amón, y ahí se presenta él. Pues soy Amón, descendiente de Saraemla, y he subido desde la tierra de Saraemla para indagar tocante a nuestros hermanos que Senif trajo de aquella tierra. Imagínense cómo tiene que haber sentido ese Limi. ¿Quién era Limi? Limi era nieto de Senif. Y ellos cuando salieron fueron a buscar la gente que estaba relacionada con esas personas que salieron a buscar estas tierras, y el líder de ese tiempo era Senif. O sea, se juntaron exactamente las personas que se andaban buscando. Y fíjense cómo la historia continúa. Y parece ser que las cosas para Limi y su pueblo, los que estaban ahí, no habían sido del todo perfectas. Y entonces en el versículo 15 él comienza a explicar a Amón cuál era la situación
por la cual ellos estaban ahí y estaban viviendo. Limi le dice, nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Les cuento básicamente lo que pasa ahí es que ellos estaban siendo efectivamente, como aquí dice, esclavos, no hay otra palabra, de los lamanitas. Y ellos tenían que pagarle prácticamente el 50% de todos los que trabajaban, de sus bienes. Todo lo que hacían tenía que pasar para ellos y ellos estaban subyugados a esas condiciones. Ahora ustedes dirán cómo pasó esto. Bueno, lo vamos a saber inmediatamente. Un poquito de paciencia, porque insisto, Mormón aquí nos está contando algunas cosas, pero lo vamos a explicar en detalle en los siguientes capítulos. En el versículo 16, una instrucción obvia, porque el hecho de que estuvieran encarcelados y qué sé yo, como prisioneros, era una injusticia. Al darse cuenta Limi que eran sus hermanos, dijo, bueno, mandó a sus guardias que no volvieran a atar a Amón ni a sus hermanos, sino hizo que fueran al collado que se hallaba en el norte de Shilom y trajeran a sus hermanos, a todos los demás, a la ciudad para que comieran, bebieran y descansaran de los trabajos de su viaje. Porque habían padecido muchas cosas, por cierto. Habían padecido hambre, sed y fatiga. Tiene que haber sido un encuentro fabuloso. Y realmente, no tan solo para Amón y sus hermanos, sino que también para Limi. Saber que ellos venían de Zarahemla, a ellos se le abría unas puertas de esperanza impresionantes. Y ya les voy a decir por qué. Aconteció que el día siguiente, dice el rey Limi, envió una proclamación a todo su pueblo. Esto me recuerda cuando el rey Benjamín le dijo a su hijo Mosías que fuera y proclamara de que mañana quería hablar a todo el pueblo. Aquí fue algo bien parecido. Y fíjense lo que le dijo, a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que él les iba a hablar. O sea, un escenario bastante similar, pero en otras circunstancias. Entonces el rey Limi le dice, reúnan a todos ahí en el templo porque vamos a conocer a este hombre y vamos a tener una reunión fabulosa. Ya sabíamos y ya sabemos que esta gente estaba siendo esclavos prácticamente de los lamanitas. Y entonces el rey habla con la gente y le dice, oh pueblo mío, en el 18, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí el tiempo está próximo y no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos a pesar de nuestras muchas luchas que han sido en vano. Sin embargo, dice, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Levantad, dice, vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios. A mí esto me enternece porque aquí tenemos un líder, Limi, que efectivamente tenía a Dios en el lugar correcto. Y entonces le dice al pueblo, tengan confianza, paciencia, pongan su confianza en Dios, que Él nos va a ayudar. Y aquí es donde menciona, porque ellos tenían el conocimiento de sus primeros padres, digamos, y dice, pongan vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan que yo les hablaba de esto? E hizo que cruzaran de pie el Mar Rojo sobre tierra seca. Y los alimentó con maná, para que no pereciesen en el desierto. Y muchas otras cosas hizo Él por ellos. Entonces, si ustedes se fijan, pone el recuerdo de lo que pasó y que ellos, por cierto, tenían conocimiento por las Escrituras de estos milagros. Y entonces Él les decía, pongan la confianza en Dios. Y después les habla, ese mismo Dios que ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén. Ellos también tenían el conocimiento de eso. Y ha sostenido y preservado a su pueblo, aún hasta ahora. Y aquí reconoce algo hidalgamente que es importante que nosotros empecemos a entender por qué ellos estaban en esta circunstancia. Y es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Entonces, algo había pasado con este pueblo y ellos entonces de alguna manera estaban viviendo las consecuencias de lo que aparentemente habían vivido años anteriores.
El versículo 21, el 22, todo, van a poder ver el escenario exacto de lo que ocurrió. Él habla de que efectivamente sois testigos, dice que Senif, que vendría siendo el abuelo de Limi, quien fue hecho rey de este pueblo con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, esa tierra donde están, fue engañado, dice, por la astucia y estratagema del rey Lamán. ¿Quién era el rey Lamán? Era el rey de los lamanitas en ese tiempo, que aparentemente era quienes habitaban estas tierras, y entonces, en una forma un poco engañosa, él, por así decir, invitó a Senif en ese minuto, al abuelo de Limi, a que se quedaran a vivir ahí. Sí, vengan nomás, quédense aquí, qué sé yo. Pero el objetivo final de este rey de los lamanitas era justamente subyugarlos en algún minuto. Los detalles, insisto, los vamos a ver enseguida. E hizo todo esto. De hecho, los invitó al lugar. Quédense aquí nomás, no se preocupen, yo no los voy a molestar. Pero en algún minuto el rey Lamán pegó el golpe de gracia y los comenzó a subyugar y a decirles que tenían que pagar grandes tributos. De lo contrario, ellos arriesgaban su vida. El versículo 22 nos refuerza eso. Dice, hizo esto con el único objeto, invitarlos a vivir ahí, de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y aquí nosotros actualmente, dice, pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz, de nuestra cebada, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver ahí todo el versículo 22. Todo lo que hacían ellos tenían que sacar más, la mitad y entregárselo sin más que más a los lamanitas. Y el 23 reconoce, ¿no es eso gravoso de soportar? Dice, ¿y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Obviamente estaban viviendo en una circunstancia muy complicada. Imagínense, los lamanitas recibían el trabajo de ellos absolutamente gratuito y era una forma de esclavitud muy simple, ¿no? Pero todo esto llevado por causa de la astucia de este rey lamanita, Lamán, que de alguna manera engañó a Senif, abuelo de Limi, que es el que está hablando. Grandes, dice, sí, son las razones, dice el 24, que tenemos para lamentarnos, porque aquí, ¿cuántos de nuestros hermanos han sido muertos? Dice, y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Ahí se reconoce a veces la consecuencia de por qué esto ha ocurrido. Sí, dice, porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas aquí no quisieron oír sus palabras, no, sino que surgieron contenciones entre ellos al grado de verter sangre entre ellos mismos. Y aquí hay un hecho que lo vamos a mencionar nomás, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Quien ha leído el libro Mormón antes se va a dar cuenta exactamente de quién estamos hablando. Y en el versículo 26 Limi reconoce algo y dice, y han matado a un profeta del Señor. Sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones y profetizó de muchas cosas que han de acontecer. Sí, aún dice la venida de Cristo. Y fíjense que por simplemente hablar en relación a Cristo, que Él era el Dios, el Padre de todas las cosas y que tomaría sobre sí la imagen de hombre y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio, o en otras palabras dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí carne y sangre e iría sobre la faz de la tierra. Fíjese cómo hace una descripción muy clara de lo que supuestamente ese profeta muerto estaba enseñando o enseñó en algún minuto. Y ahora bien dice, por esto digo que esto le quitaron la vida e hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Bueno, ustedes pueden leer los versículos uno a uno, pero Mormón nos está dando esta historia de cuando Amón entra, conoce al pueblo de Limi, se reúnen y Limi le empieza a contar
todas las calamidades que en ese minuto el pueblo está viviendo. Y reconoce Limi que probablemente muchas de estas cosas que están viviendo han sido por las iniquidades de ellos, que incluso allí habían llegado a matar a un profeta. No voy a andar no les voy a ocultar algunos nombres y historias de lo que viene, no importa, porque vamos a leer eso juntos. Ese profeta efectivamente que murió se está refiriendo ¿a quién? A Abinadí, muy bien, al profeta Abinadí. Hace mención de eso, aunque todavía el nombre no aparece aquí. El versículo 29 hay un principio que es interesantísimo, que no tan solo es bueno leerlo para entender esta historia, sino que para que lo podamos poner también en práctica en nuestras propias vidas. ¿Por qué aquí el Señor ha dicho, no socorreré a mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos? Fíjense que aquí está como el contraejemplo de lo que hemos venido escuchando desde el comienzo del libro de Mormón, que dice que si cumplimos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Nefi, ¿cuántas veces? Leí, ¿cuántas veces habló de esto? Pero aquí escuchamos y se dice, no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión. Invierte el concepto, pero el principio debe ser, prácticamente es el mismo, pero está solamente invertido. Versículo 30, ¿ustedes lo leen o les ayudo a leerlo yo? Si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. ¿Ok? Apóstoles de los últimos días han hablado de la ley de la siembra y de la cosecha. De repente pongan en Google ahí siembra y cosecha algún discurso y van a ver cómo algunos apóstoles han hablado exactamente de estos temas que nosotros podemos beneficiarnos. No es de extrañar de que, dice el versículo 31, es muy interesante ahí también, que si nosotros sembramos inmundicia, segaremos, dice el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Es probable que ustedes hayan escuchado ese concepto del viento oriental. En el antiguo mundo, siempre los vientos cuando venían desde el oeste al este, todo era verde y todo era perfecto. Y todo funcionaba de una manera correcta. Las lluvias, los vientos, el aire, etc. Pero cuando venía el otro viento, que era de la parte oriental, salpicaba todo el polvo, la arena, y cubría los valles hacia el otro lado, hacia el oeste, digamos. Entonces, siempre hablando del viento oriental, era destrucción. Y aquí lo describe muy bien en relación a esta ley de la siembra y la cosecha. Ojalá que en nuestras vidas no exista ese viento oriental, simbólicamente, porque es todo destrucción, es todo nublado, es todo muerte, cosas que no están relacionadas con la abundancia. Y el último versículo de este capítulo es hermosísimo. Márquenlo y vuelven a estudiarlo. Porque aquí está relacionado con nuestra dirección. Nosotros a veces vamos caminando por un lado, por aquí, y a veces no está bien. Y lo que tenemos que hacer es efectivamente ponernos en la dirección ¿de quién? De Dios. En este caso de Jesucristo, del Señor, de nuestro Salvador. Volveos al Señor. Y aquí específicamente la palabra que dice es tornáis, si tornáis al Señor. Mas si tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Estas palabras están circunscritas, por supuesto, a lo que están viviendo ellos, pero si lo tiramos a nuestra vida, yo creo que es súper valioso.
súper valioso. Muchas veces nosotros también somos cautivos de muchas cosas. Ahí ellos estaban siendo cautivos porque tenían que pagar tributo, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros estamos siendo cautivos en muchas de nuestras actividades. No voy a hacer una lista, ustedes pueden hacerla perfectamente. Y aquí está la forma, cómo nosotros podemos librarnos de ciertas cosas que nos tienen cautivos. Y la clave es exactamente la misma. La fórmula a ocupar es exactamente la misma. Tornarnos al Señor, dirigirnos, ponernos en el correcto camino que nos lleva hacia el Señor. No importa que estemos un poquito lejos, pero ya en la dirección correcta vamos a ir avanzando poco a poco. Pero ¿cuál es la clave? Con íntegro propósito de corazón. ¿Ok? No simplemente para desafiar a alguien o que los otros piensen que yo estoy haciendo algo bien. No, con íntegro propósito, poniendo la confianza en Él y sirviéndole con diligencia. Y si hacemos esto, vamos a ver las bendiciones cómo se van a dar, sin dejar de pensar y sin dejar de entender de que va a ser bajo la voluntad y el deseo de Dios. A veces pedimos algo y pensamos que mañana ya tiene que darse, pero tenemos que pensar también en los tiempos que Dios tiene. Dejemos la decisión final en las manos de Él. Nosotros solamente preocupémonos de ponernos en la dirección que corresponde y caminar derechitos a donde está el Salvador. Marquen el versículo 33 y lo vuelven a revisar, porque estoy seguro que va a ser provechoso para sus vidas. Tiene que haber sido hermoso todas las palabras que Limi pronunció al pueblo en esa reunión, que tiene que haber sido muy importante, muy esperanzadora también, porque se venían cosas muy interesantes. Amón estaba ahí al ladito de Limi escuchando al rey hablando a ese pueblo, y ya en el capítulo 8 podemos ver que se deja constancia en el versículo 1 de que Limi habló muchas cosas al pueblo y que no todo se registró acá, solamente lo que acabamos de aprender es una porción de lo que él habló. Y por supuesto, inmediatamente Limi presenta a Amón. Y Amón entonces, me imagino que toma la palabra y se presenta, dice en el versículo 2, a la multitud. Y le empieza a decir su versión de las cosas, de dónde viene, le tiene que haber contado al pueblo que ellos estaban siempre pensando en Senif, este hombre que había salido de Saraemla a buscar la tierra de su herencia, y que desde ese minuto nunca nadie había escuchado nada de ellos, y estaban sumamente pendientes siempre de todos esos hermanos que habían salido y que nunca habían sabido de ellos, y ahora ellos estaban en presencia de esta gente después de 80 años. Habían pasado 80 años desde que de esa situación ocurrió. Y entonces los nietos de esta generación de Senif estaban escuchando a este Amón que me imagino que el regocijo era mutuo. ¿Y saben qué ocurrió ahí? Amón sacó de su bolsillo, aquí tenía una hojita, y él tenía nada más y nada menos que el discurso del rey Benjamín, como una gran forma de bendecir a esta gente. Y entonces leyó íntegramente el discurso del rey Benjamín. Eso tiene que haber sido también hermosísimo, un momento de mucha espiritualidad, de mucho aprendizaje para este pueblo. Y por otro lado también es interesante de que este Amón tuviera la delicadeza de haber llevado este discurso y haber compartido estas enseñanzas con el pueblo. Ahora, sin querer adelantarme, ¿recuerdan ustedes que recién escuchamos de que ese profeta había sido muerto, Abinadí? Vamos a estudiarlo con detalle más adelante. Pero ese Abinadí dio también unas enseñanzas preciosas al pueblo. Muchos de ellos, por supuesto, no quisieron escuchar, la mayoría quizás.
Pero ellos tenían esas enseñanzas y tiene que haber sido muy interesante haber comparado las enseñanzas que Abinadí en su momento dio y las enseñanzas que ellos estaban recibiendo del rey Benjamín por conducto de Amón, que les leyó estas palabras. Tiene que haber sido maravilloso para esta gente comparar estas enseñanzas y decir, wow, aquí tenemos dos testigos de este mismo Salvador que se supone que debemos ser fieles. Eso tiene que haber sido una experiencia realmente hermosa. Después de eso, me imagino que cantaron el último himno, se ofreció la última oración y Limi les dijo a todo el pueblo, muchas gracias, váyanse para sus casas, espero que hayan disfrutado de esta reunión. Y ahí entonces queda Limi con Amón, y ahí ocurre un hecho bien interesante, porque Limi le presenta o le muestra unos anales de su pueblo, del pueblo de Limi. Le muestra estos anales. Aquí les quiero dar una pequeña explicación. Estos anales que le presenta Limi a Amón es la historia de Senif cuando salió de Saraemla y llegó a la tierra de Lehi Nefi. Y de todo lo que pasó desde ese punto, prácticamente 80 años hacia atrás, hasta el día de hoy, pensando en que estamos en este minuto con Limi. Ese es el día de hoy para efecto de la explicación. Entonces, Amón lee toda esta historia y se entera de todas las cosas que ocurrieron en esa época. Cosas que, por supuesto, algunas muy, muy buenas, pero muchas también fueron cosas muy negativas. Recuerden ustedes que recién aquí se está contando que incluso hasta llegaron a matar a un profeta. Pero saben, para que ustedes no queden con la incógnita de qué cosas contenía esos anales, les comento que estos anales en detalle los vamos a revisar desde el capítulo 9 al capítulo 22 del libro de Mosía. Si ustedes van en este minuto a esos capítulos, el encabezado del capítulo 9, que de hecho lo vamos a revisar hoy día, justamente es el contenido de estos anales de Senif, y es lo que justamente Amón en este minuto está revisando y que Limi le comparte. Entonces, después que Amón leyó estos anales, estas historias, Limi le hace una pregunta a Amón y le dice si él podía interpretar idiomas, si él estaba en condiciones de hacer eso. Amón, en una forma muy honesta, le dijo, no, él no podía hacer eso. Y entonces Limi comienza a contarle una historia que es muy interesante, y está esto desde el versículo 7 para adelante, para que ustedes vayan conmigo o lo puedan leer en otro momento. El rey decía que hallándose apesadumbrada la gente, por supuesto, por las aflicciones que su pueblo tenía, hizo que 43 de los de su pueblo emprendieran un recorrido por el desierto para ver si en alguna medida ellos podían buscar o encontrar la tierra de Saraemla. O sea, ellos también en algún minuto quisieron volver a la tierra de Saraemla para salir de esta esclavitud que estaban. Y por supuesto para poder de alguna manera pedir ayuda, digámoslo en palabras simples. Estas personas estuvieron, dice, perdidos en el desierto por mucho tiempo, tratando de buscar la tierra de Saraemla. Por supuesto no la encontraron. Y comenzaron a devolverse porque no tenían esperanza de encontrarla. Y cuando dice que viajaron por una cantidad de tiempo, descubrieron, dice esta gente, de vuelta, una región, dice el versículo 8, llena de huesos de hombres y bestias. Y que estaba cubierta, dice, de ruinas, de edificios, de toda clase. Y descubrieron una tierra que había sido habitada por un pueblo tan numeroso, dice, como las huestes de Israel. Tiene que haber sido una experiencia increíble. Ahora, imagínense ustedes el impacto de esta gente. De repente van caminando y de repente ven un valle, una ciudad completa que está destruida. ¿Qué piensan ustedes que pensaron inmediatamente ellos?
Ellos tienen que haber dicho, bueno, estos son las personas de Zarahemla. Aquí están perdidas, los mataron, se extinguieron, ya no existen. Imagínense cómo tienen que haber quedado ellos de angustiados, sabiendo que la única esperanza de salir de su esclavitud era poder encontrar a esta gente en Zarahemla, y ellos pensaron que ese pueblo que habían encontrado con puras ruinas era el pueblo de Zarahemla. Sabemos que eso no era así, obviamente. Estaban viendo unas ruinas que no correspondían al pueblo de Zarahemla, sin duda. De cualquier manera, cuando ellos comenzaron a investigar y ver todas las cosas que habían ahí, me imagino que se encontraron con muchas sorpresas. Y una de las grandes sorpresas que tuvieron ellos y que trajeron como evidencia y como testimonio de lo que habían visto, en el versículo 9, que está relacionado con unas planchas que ellos encontraron ahí. Y eran 24 planchas. No olviden ese número y también de qué estaban hechas. Eran 24 planchas de oro. ¿Okay? No olviden eso. Cada vez que vamos a mencionar 24 planchas de oro, ustedes deben entender de que eso fue encontrado en la época de Limi, cuando trataron estas personas de encontrar la tierra de Zarahemla. Encontraron una ciudad completamente destruida, pensaban ellos que era Zarahemla, pero no, y trajeron esas 24 planchas que dice que estaban llenas de grabados y son de oro puro. Ustedes ya están leyendo. Y por supuesto, aparte de eso, no tan solo trajeron esas planchas, sino que trajeron petos, los cuales son de gran tamaño, dice, y son de bronce y de cobre, y están perfectamente conservados. ¿Ok? Y dice en el versículo 11 que lo han traído, y más aún, han traído espadas cuyas guarniciones se han consumido y cuyas hojas estaban carcomidas de herrumbre. Lo que quiere decir es que estaban todas oxidadas, muchas de ellas, pero las planchas estaban en perfecto estado, que eran de oro. Y dice, y no hay en la tierra quien pueda interpretar el lenguaje o los grabados que están sobre las planchas. Por eso te dije, ¿puedes traducir? Le pregunta Limi a quién. A Amón. Eso es bueno, que no nos perdamos en la historia. Incluso le dijo, bueno, si tú no puedes traducirlo, pero conoces a alguien que pudiera hacerlo, porque en realidad se ve que esto es de mucho valor. O sea, quien los hizo tiene que haber invertido mucho tiempo y se ve muy valioso, digamos, más allá del material. Pero Amón, en una forma muy humilde y por supuesto con mucha claridad, dice, luego Amón le dijo, a pesar de que yo no puedo traducir esto, dice, pero de seguro puedo decirte, oh rey, le dice a Limi, de un hombre que puede traducir los anales. Pues, y le empiezan a decir, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua. Y es un don de Dios. Y las cosas se llaman intérpretes, lo menciona. Y nadie puede mirar en ellos a menos que sea mandado. No sea que busque lo que no sabe y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama, y ahí viene un concepto muy interesante, vidente. Entonces, aquí tenemos a Amón explicando a Limi que sí conoce a alguien que puede hacer esto. Me imagino que ustedes se imaginan de quién está hablando Amón. Efectivamente está hablando del rey Mosía. Rey Mosía, hijo del rey Benjamín, hijo de Mosías I. ¿Ok? Perdona que sea tan específico porque no quiero que se pierdan. Muy bien. Un vidente. ¿Qué es un vidente? Bueno, hemos escuchado probablemente estas frases, estas palabras, cuando mencionamos a nuestros líderes hoy en la iglesia. Hoy día nosotros tenemos la bendición de tener no tan solo un profeta, sino que podemos tener a 15 personas que son llamadas como profetas, videntes y reveladores. Un profeta, para nosotros es una palabra bastante más conocida,
es una persona que normalmente nos ayuda a entender lo que viene en el futuro, y profetiza con respecto a algunos hechos puntuales. Pero parece ser que un vidente, como aquí lo explica, si ustedes van a los versículos siguientes, podemos aprender un poquito, porque es lo que está tratando de hacer Amón con Limi. Y le dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que sea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Y el versículo 17 dice: más un vidente puede saber las cosas que han pasado y también de cosas futuras. Aquí entonces nos podemos tomar de este versículo para entender de que un vidente no tan solo puede profetizar cosas del futuro, sino que un vidente también puede mirar el pasado, interpretar estos elementos y también poder manejar los propósitos por los cuales las cosas futuras vendrán. Entonces, por así decir, un vidente tiene una visión mucho más amplia o una fotografía completa de lo que corresponde a las cosas que pasaron, a las cosas que están y en las cosas que vienen. Repito el concepto entonces. Hoy tenemos a 15 personas que pueden ayudarnos y que Dios tiene para liderar su iglesia como profetas, videntes y reveladores. Solamente para resumir, entonces, Amón le habla de Mosía, que él tiene esa capacidad y ese don de Dios. Y también estos intérpretes que le habló, que probablemente ustedes han escuchado lo que tiene que ver con el Urim y Tumim, palabras que son bastante familiares, especialmente en la época de la Restauración. Bueno, de más está decir que José Smith tuvo este privilegio de también tener estos dones. Y afortunadamente así fue, para que nosotros pudiéramos disfrutar hoy día de estos escritos y de este libro maravilloso que fue traducido por el don y el poder de Dios. Gran parte de estos elementos y de esta ayuda que está relacionada con, cuando decimos don y poder de Dios, está relacionado también con estos intérpretes, o los conocidos por ustedes, el Urim y Tumim. Adivinen cómo fue el rostro y la disposición que tuvo al escuchar Limi estas cosas que recibió de Amón. Tiene que haberse llenado de alegría. Tiene que haberse regocijado, como bien aquí lo dice los últimos versículos de este capítulo. Feliz estaba Limi, sabiendo, porque él suponía que en estos registros habían cosas muy sagradas. Y claro que los era. No quiero adelantarme, pero para que no se olviden, estos registros finalmente tienen una participación muy interesante en el futuro. Estos mismos registros, estas 24 planchas, finalmente van a llegar a manos de Mosía en algún minuto. Vamos a caminar por esos momentos. Y estas 24 planchas van a estar unidas a todas estas otras planchas, las planchas menores, a las planchas mayores de Nefi, a todos los registros que finalmente llegaron a este mormón que está haciendo el resumen. Así que no olviden este nombre de las 24 planchas, porque vamos a saber parte del contenido también nosotros. Y vamos a saber por qué fue tan difícil traducirlas, por qué tuvo que llegar a manos de un vidente, etcétera, etcétera. Sin ahondar mucho en el tema, parte de estas 24 planchas es lo que hoy día tenemos, lo que corresponde al libro de Éter, para que ustedes no se equivoquen. Y que justamente Mormón, después que murió, entregó todos estos elementos a su hijo Moroni, y Moroni entonces piensa que es oportuno traducir parte de esas 24 planchas, y es lo que nosotros hoy día conocemos como el libro de Éter. Muy interesante. Entonces,
El rey Limi en este caso no estaba tan equivocado cuando decía que habían cosas fabulosas que él suponía que eran cosas realmente espectaculares. Por cierto que sí. Al extremo que en el versículo 20, estamos terminando ya este capítulo, dice: cuán maravillosas son las obras del Señor y cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo. Dice Limi: cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres. Él reconoce que somos cabezas duras, pues ni buscan sabiduría, dice, ni desean que ella los rija. Claro, qué extraño. ¿Cuántas veces nosotros nos paseamos por la vida conociendo gente y a veces vemos que gente son muy incrédula? O a veces nosotros también somos desobedientes, ¿por qué no decirlo? Y no hacemos lo que corresponde. Y fíjense, el último versículo de este capítulo dice: sí, son como un rebaño silvestre que huye del pastor y se esparce, y es perseguido y devorado por los animales de la selva. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa misma circunstancia? A veces nos escapamos del que se supone que debe protegernos. Ese buen pastor que nos está llamando. A veces nosotros nos arrancamos y nos comportamos como este rebaño silvestre. Ojalá que estas enseñanzas nos ayuden a domarnos un poquito, para que seamos un poquito más humildes y un poquito más obedientes, sabiendo que es mucho mejor estar dentro de este corral que nos pone el Salvador y que nos ayuda a eliminar los peligros que están fuera de la cerca. Muy bien, entonces lo prometido es deuda, y aquí viene. Entramos al capítulo 9 de Mosía. Solamente vamos a ver el 9 y el 10 ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el capítulo 9 al 22 hay una historia que es la que recién hemos estado aprendiendo, que son los anales de Senif. ¿Cuáles son los anales de Senif? Esta historia que Limi le contaba a Amón en relación a la historia propia, a la historia de su padre y de su abuelo. Limi cuenta la historia de su padre y de su abuelo. ¿Quién era su abuelo? Senif. Senif con Z y con doble F, para que no nos olvidemos. Senif. Entonces, solamente para que no se equivoquen. Ok. En una parte tenemos a Mosías 1, ¿recuerdan? Que se hizo rey de Zarahemla, se juntaron con los mulequitas, ¿sí? ¿Recuerdan? Mosías 1. Después él tuvo un hijo que se llamaba el rey Benjamín y después un hijo que se llamaba Mosías. 3 generaciones. ¿Vamos? En la época de Mosías 1 salieron a buscar la tierra de su herencia algunas personas. Y dentro de ellas, sin entrar en detalle porque ahí también hay una historia muy bonita, está Senif. Entonces ellos, dice la escritura, que subieron a la tierra de Lehi-Nefi, parece que estaba en un nivel más alto, Zarahemla estaba en un nivel más bajo. Senif entonces está aquí. Finalmente, lo que vamos a aprender ahora, ellos llegan a esta tierra. Algo Mormón nos adelantó de que había sido engañado por el rey Lamán. Recuerda, aquí vamos a ver los detalles. Y empezaron a vivir en esta tierra. Y aquí entonces, después muere Senif, entre paréntesis, en el capítulo 9 y 10 de Mosía vamos a ver la historia de Senif. Y después del 11 al 22 está la historia de el hijo de Senif. En este caso se llama Noé. Desde el 11 al 22, todos esos capítulos vamos a ver la historia de Noé. Y Noé vendría siendo contemporáneo al rey Benjamín. Tenemos a Mosías 1, Senif, rey Benjamín, Noé, y Mosías 2 vendría siendo contemporáneo a Limi, que es el hijo de Noé. 3 generaciones aquí, 3 generaciones acá. Estos vivían en Zarahemla, estos vivían en la tierra de Lehi-Nefi. ¿Lo tenemos? Entonces nosotros estamos viendo esta historia
No sabíamos nada de ellos. Y cuando aquí salió Senif y nos perdimos, y aquí se perdieron ellos, no sabemos nada de ellos. Siguió el rey Benjamín, siguió Mosías II, y en este punto empezaban ellos a decir, pero ¿qué pasó con esta gente que salió 2 generaciones antes, que nunca sabemos nada de ellos? Entonces de aquí, Mosías II manda a Amón y se encuentra con Limi, en esta otra parte, en la parte alta donde estaba la tierra de Leí, Nefi. Y entonces ellos estaban siendo esclavos de los lamanitas. Entonces Amón recibe la información y le comenta en relación a los anales de Senif. ¿Cuáles son? La historia de estas 3 generaciones que vivían paralelamente a ellos, pero en otro lugar. Entonces los anales de Senif corresponden a esto, a la historia de Senif, a la historia de Noé, y ya nada más que con Limi, porque Limi está ahora en vivo y en directo hablando con Amón. Entonces los anales corresponden a la historia de Senif y de Noé. Los 2 primeros capítulos de Senif y del 11 al 22 lo que corresponde a Noé. Sin adelantarles, solamente le digo que en esta situación, aquí en esta época, en la época de Noé, es donde aparece el profeta Abinadí, que lo matan, que ya sabíamos, ya nos adelantó Mormón que lo habían matado, no sabemos el nombre todavía, pero yo se los adelanto, si aquí no estamos jugando a las escondidas. Y aquí también en este periodo aparece un personaje fundamental en la historia del libro de Mormón. ¿Quién era? Alma. Muy bien. Aquí aparece Alma. Y entonces aquí también aparece y empieza, y van a ver y vamos a aprender en relación a esto, pero quiero yo, para que no se equivoquen, 3 generaciones aquí, 3 generaciones acá. Y ahora solamente vamos a llegar a los capítulos 9 y 10 de Mosías, que habla de la historia de Senif. Y ya la próxima semana vamos a empezar a meternos en la historia de Noé, que hay mucha catástrofe, hay muchos problemas, muchas situaciones muy penosas, como ya saben, al extremo de que llegaron incluso a matar a un profeta. ¿Entienden? Entonces, como Limi estaba siendo esclavo aquí por todo lo que había vivido su padre, su inicuo padre, llega Amón y aquí estamos conociendo los anales. Y entonces Amón ahora, de hecho lo había leído ya, pero lo que estamos teniendo en este minuto es que Mormón incluye estos anales para poder el lector, nosotros, que podamos entender exactamente lo que pasó con esta otra gente que se había ido para otra tierra. Y para terminar esta explicación, fíjense que cuando comienzan los anales de Senif, en el capítulo 9, dice de 200 a 187 años antes de Cristo. Y si estábamos en el capítulo anterior, corresponde al capítulo 8, se van a ver que corresponde a 121 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Que de un capítulo a otro nos devolvemos 80 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque vamos a revisar estas otras 3 generaciones. Estoy tratando de explicarlo como si estuviera, no sé, en la primaria, que me encanta enseñarle a los niños. Pero ¿por qué no? A nadie nos hace mal de que podamos ejercer una explicación de esta manera para que no se equivoquen y vamos caminando tranquilito por terreno un poco más familiar. ¿Les parece bien? Ok, bueno, entonces ya partamos. Nos metemos en los anales de Senif, capítulo 9. Vamos a ver la historia de Senif. Nos vamos a ver esta historia. Ok, Yo-Senif dice, fíjense que habla Yo-Senif, igual como estábamos acostumbrados a leer en las planchas menores de Nefi, cuando decía yo Nefi, yo Enos, yo Jacob, ¿recuerdan? Aquí parece ser que Mormón toma estos anales tal cual y por un espacio de tiempo empieza a hablar yo Senif, porque parece que toma los registros tal cual lo escribió Senif. No sé si me explico. Hay un detalle ahí muy interesante. Tomado de esos anales de Senif. Pero bueno, un detalle, pero ¿por qué es interesante? Porque cuando lleguemos a Noé, que es el hijo de Senif, ya se deja de hablar, nunca uno ve que dice yo Noé, no, lo empieza a relatar el Mormón nomás, no deja
no deja que Noé nos hable directamente a nosotros, porque era tan re malo, perdonen que yo diga esto, parece que nos le dio el privilegio que nosotros escucháramos o leyéramos las palabras tal como Noé o no sé quién las escribió. Lo importante es que aquí Senif sí le da ese privilegio y por eso se habla aquí en primera persona, ¿ok? Pero todavía esto lo está tomando y lo está adhiriendo a su registro mormón. Bueno, el asunto es que él, Senif, dice en el versículo 1 que habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, ¿cierto? O sea, la tierra de la primera herencia, ellos querían estar y poder volver ahí. Y fíjense que dice que habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase su fuerza, siempre ellos trataban primero de llevar 2, 3 personas, mirar cómo, para que después viniera el ejército y pudiera tomar la ciudad. Y justamente dice ahí a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera. Pero aquí ocurrió algo bien interesante, fue que Senif vio cómo eran ellos. Dice, más cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fueran destruidos. Mire qué entretenido eso, que un pequeño detalle y que también produjo un conflicto muy grande. Y se lo explico inmediatamente. Él dijo, no sería bueno que vinieran y empezaran a matar a esta gente, porque esta gente se ve que son buenos, digamos. Bueno, el asunto es que en el versículo 2 hubo una disputa con sus pares, digamos. Contendí, dice, con mis hermanos en el desierto. Quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos, pero siendo un hombre severo, el jefe, y era súper sanguinario, dice, él mandó que me quitaran la vida, dice Senif. Incluso mandó que él fuera ejecutado. Mas fui, dice, rescatado por la efusión de mucha sangre, porque padre luchó contra padre, hermano contra hermano, hasta que la mayor parte de nuestro ejército fue destruido en el desierto. Imagínense ustedes, se estaban matando entre ellos. Y los que sobrevivimos retornamos a la tierra de Zarahemla. Volvieron, o sea, dijeron ya, esto no funciona, nos estamos matando entre nosotros, y volvieron a Zarahemla en ese tiempo. Sin embargo, con un exceso de celo, dice Senif, por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra. O sea, formó nuevamente un grupo y dijo, bueno, vamos a ver la forma de hacerlo a mi modo, digamos, porque parece ser que con el otro líder, que era bastante sanguinario, lo único que quería era entrar y aniquilar a todo el mundo, digamos. Aquí escuché un par de análisis en otros lugares que me parece muy interesante. Cuando uno a veces tiene un exceso de celo en hacer algo, es probable que la ayuda de Dios o el auspicio de Dios a veces no esté tan cerca. A veces cuando queremos hacer algo y de repente ni siquiera oramos para ver si eso efectivamente puede ser, y ya lo hacemos nomás, porque simplemente así lo pensamos, es probable que en el camino nos podamos encontrar con muchas situaciones que ni siquiera habíamos presupuestado. No sé, cuando uno conoce la historia al final, a lo mejor uno puede decir, a lo mejor Senif fue muy impetuoso, a lo mejor hizo las cosas demasiado anticipado, no sé cómo será la palabra, a lo mejor ese exceso de celo que aquí habla se puede interpretar de muchas maneras y probablemente también podemos ver que se podría interpretar con cosas que son un poco negativas. A veces nosotros tenemos exceso de celo en hacer algunas cosas, pero tratemos de que las cosas estén auspiciadas o sugeridas por Dios. Y si ustedes ven el versículo 13 se van a dar cuenta que las cosas no fueron tan así. Y dice que de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra, mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones. ¿Por qué? Y ahí está el detalle. Pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. ¿Se fijan? Ahí estaba el detalle. Eso fue de alguna manera premonitorio de las cosas que iban a ocurrir más adelante. No obstante, después de andar errantes por el desierto, dice, plantamos nuestras tiendas en un lugar, etc., y finalmente se acercaron al lugar. Y en ese minuto, ya en el versículo 5, dice que cuando ya estaban cerca,
Con 4 de mis hombres entré otra vez a la ciudad, dice, donde estaba el rey, a fin de conocer su disposición y saber si podía ir con mi pueblo y poseer la tierra en paz, decía Senif. Claro, él tenía muy buenos deseos. Yo creo que fue con el mejor de las caras y las disposiciones, decir, mire, buenas tardes, yo soy aquí, soy nefita, vengo acá y no sé si usted me puede facilitar esta tierra para yo vivir acá. A lo mejor si hay algunos personajes que son amigos de usted, a lo mejor le pueden decir que vivan más acá y dejarnos esta tierra a nosotros. No sé, fue una situación bastante... No sé, miren cómo la historia se da y ustedes van a evaluar finalmente lo que ocurrió. Pero por supuesto era como una petición bastante inocente, digamos, porque se supone que los lamanitas eran sus enemigos. Pero bueno. Entré a ver al rey, el cual hizo pacto conmigo. Y aquí está el otro detalle, para que yo poseyera la tierra de Lehi-Nefi en la tierra de Shilom. Y también mandó que su gente saliera de esa tierra, y yo y mi pueblo entramos en la tierra Sin a fin de poseerla. Mire qué entretenido, todo maravilloso, maravilloso, perfecto. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos empezaron a vivir, empezaron a construir edificios, a reparar los muros de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, se instalaron a vivir ahí. Todo se veía bastante bien. Empezaron a cultivar la tierra, en el versículo 9 dice, toda clase de semilla, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10, en estos anales ya podemos ver cuál era la verdadera intención de los lamanitas. Ahora bien, dice, fue por la astucia y artimaña del rey Lamán, que era el líder en ese tiempo, para reducir a mi pueblo a la servidumbre. Que él cedió la tierra para que la poseyéramos nosotros. Claro, todo se veía color de rosa, todo perfecto. Venían los nefitas y dijo, oh, ¿quieren vivir aquí? Pero por favor, tengan la bondad, aquí les tengo esta tierra, qué sé yo. No sé. Sobre todo cuando uno, insisto, no cuenta con la percepción del espíritu. Es probable que cometamos algunos errores. Y yo creo que ellos fueron demasiado inocentes para ver que todo se manejaba todo perfecto, siendo que el que le estaba ofreciendo las tierras eran, en estricto rigor, sus enemigos. Por tanto, después dice, sucedió que hubimos vivido en la tierra por 12 años, o sea, un periodo bastante grande. Parece que Lamán y los lamanitas tenían un poquito de paciencia, ellos habían manejado este plan de una manera con tranquilidad, digamos, sin apresurarse. El rey Lamán, dice, empezó a inquietarse porque si de alguna manera mi pueblo se hacía fuerte en la tierra y si ellos no podían dominarlo y esclavizarlo. En el versículo 12 se describe exactamente cómo eran ellos, cuál era su forma de ser, su naturaleza. Eran gente perezosa, dice, e idólatra. Por tanto, deseaban hacernos sus esclavos a fin de hartarse con el trabajo de nuestras manos. Miren, de cualquier manera era un medio ambiente bastante hostil y las cosas se estaban poniendo cada vez más complicadas. El rey Lamán, dice, comenzó en el versículo 13, y esto no es por ser supersticioso, pero comenzó a incitar a su pueblo para que contendiera con el mío. ¿Ah? Por lo que empezó a haber guerras y contiendas en la tierra. Miren, qué increíble. Ahí empezaron a fustigarlo, a tratar de incomodarlo. Y bueno, las cosas se empezaron a poner absolutamente mal. En el siguiente año, después de los 12 que vivieron tranquilos, digamos, fíjense lo que ocurrió. Numerosas huestes de lamanitas, al final del 14, empezaron a matarlos y a llevarse sus rebaños y el maíz de sus campos. Sin más que más, ¡pah!, a la guerra nomás. Ocurrió que huyeron, dice, todos aquellos a quienes no alcanzaron hasta la ciudad de Nefi y me pidieron protección. Murió mucha gente. Al final, lo que finalmente tuvieron que hacer, armar a toda la gente con flechas, con arcos, con espadas, con cimitarras, etcétera, etcétera. El 16 lo explica muy bien. ¿Y qué pasó en el versículo 17? Y esto es algo que, bueno, definitivamente es positivo.
Con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. Porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Ellos tienen que haber definitivamente haber recordado todo lo que ocurrió en la época, en el comienzo incluso. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezaron a recordar las historias de Nefi o de todos los pueblos antiguos que ellos eran descendientes? Y de alguna manera ellos dijeron, bueno, si Dios ayudó a ellos, ¿por qué a nosotros no? Y finalmente dice en el 18 que Dios escuchó su clamor, contestó sus oraciones. ¿Ah? Y en el versículo 18 y 19 se puede ver lo terrible que esto tiene que haber sido. Si bien es cierto, aquí se habla como un triunfo, en este caso de los nefitas. ¿Y por qué podemos decir un triunfo? Claro, porque si empezamos a contar cuántos murieron de ellos y cuántos murieron de nosotros, aquí podemos ver específicamente ese detalle y ver que los nefitas ganaron. Pero escuchaba yo un planteamiento de alguien durante la semana pasada y él decía, si uno muere, si una guerra se da, en realidad no hay vencedores. A pesar de que los lamanitas tuvieron, las bajas de ellos fueron 3.043 y las bajas de los nefitas fueron tan solo 279. Uno dirá, triunfo absoluto de los nefitas. Pero fueron 270 personas nefitas que no volvieron a su hogar. ¿Cuántas familias probablemente quedaron solas? Por lo tanto, a pesar de que los lamanitas murieron más, y a lo mejor aquí podemos ver un triunfo de los nefitas, aquí nadie gana, cuando incluso puede haber uno que haya muerto. No sé, esto no es un elemento de matemáticas. Aquí murieron tanto y aquí murieron menos, aquí murieron más. No, yo pienso que cuando hay un conflicto, la pérdida es completa. Por lo tanto, que nos quede el sentimiento de que, a pesar de que aquí hay un sentimiento de triunfalismo, tiene que haber sido un momento muy triste, especialmente para las familias que perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Como digo, podríamos tomar una fotografía y ver que de alguna manera los nefitas tuvieron un grado de triunfo en este punto, pero ya les decía que al haber muerte siempre va a haber pérdida, digamos. Senif comenzó y siguió a establecer una cierta paz en el lugar. A pesar de la paz, ojo, a pesar de momentos buenos, Senif comenzó a hablar con toda la gente para que siguieran armándose, qué sé yo, tuvieran que armar a todo su pueblo para el día en que los lamanitas, por ejemplo, volvieran a la guerra contra ellos. Ellos comenzaron en ese minuto de paz a aprovechar de prepararse para unas posibles ofensivas en el caso de los lamanitas. Incluso tuvo la precaución de poner guardias alrededor de la tierra, dice el versículo 2. Y por supuesto, cualquier líder habría hecho exactamente lo mismo. Estos guardias tenían el propósito de que los lamanitas no cayeron de improviso sobre ellos y los destruyesen. Y así dice, protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que cayeran en manos de nuestros enemigos. Tuvieron una paz no menor, porque incluso habla ahí de que en el versículo 3 dice que prácticamente 22 años ellos estuvieron bastante bien. E dice que los hombres cultivaran la tierra y produjeran grano, fruto de toda clase. Y fíjense, las mujeres hilaban y se afanaban y tenían una serie de actividades productivas que eran espectaculares. De hecho,
Dice que había mucha clase de telas para que cubriéramos nuestra desnudez. Así prosperamos, dice, en la tierra. Hubo una cierta prosperidad. Y la paz, que era lejos el elemento más importante y me imagino valorado por ello. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que tenía que ocurrir. Versículo 6 dice que el rey Lamán murió y su hijo, quien quedó a cargo del reinado, empezó a incitar a su pueblo a rebelarse contra el mío, dice Senif nuevamente. Bueno, las cosas comenzaron a ponerse nuevamente muy violentas. Y dice que sucedió que subieron por el lado norte de la tierra de Shilom con sus numerosas huestes, hombres armados con arcos, con flechas, con espada, con cimitarra, etcétera, con piedras, con hondas, y llevaban afeitada desnuda la cabeza, dice, y estaban ceñidos con una faja de cuero alrededor de sus lomos. Esa es la forma como ellos, los lamanitas, peleaban. Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la guerra, imagínense, las mujeres tuvieron que salir, los niños, qué sé yo, las personas que eran más adultas también fueron puestas en lugares que estaban más protegidos, y todo adulto que tenía la posibilidad de poder tomar un arma, los armó prácticamente a todos. ¿Y saben qué ocurrió? Salieron, dice, a la batalla contra los lamanitas. Y hasta yo, dice Senif, aún en su avanzada edad, fue a la batalla contra los lamanitas, dice, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Qué bueno que eso haya sido así, pero qué triste el escenario que les tocó vivir. Ahora, de aquí para adelante hay una descripción muy interesante, una descripción que nos ayuda a entender algunas situaciones que nosotros que hemos visto en el libro de Mormón en muchos momentos, en muchas ocasiones. Dice, y ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor, ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Siempre hemos escuchado que los nefitas en la historia del libro de Mormón eran los buenos y los lamanitas eran los malos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué eso era así? ¿Qué hacía que los lamanitas actuaran de esa manera? ¿Por qué en tan pocos años, podríamos decir, partiendo de una familia que vino de Jerusalén, pudieron comenzar a pelear con tanto odio y pensar que en su momento eran hermanos de una misma familia? Pero fíjense y aprendamos a veces con ejemplos que no son de los mejores. En el versículo 12 dice que los lamanitas, dice que era un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres. ¿Qué era esta? ¿Cuál era esa tradición? Y aquí está el detalle. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia. Después de haber atravesado el mar, y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó. Senif está contando esto. Y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos, dice el correcto relato, se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor. Y también se irritaron con él sobre las aguas, porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y también dice, se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él porque salió para el desierto como el Señor le había mandado y llevó consigo los anales
que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. ¿Se fijan cómo una historia mal contada puede perjudicar no tan solo a esa persona que está tergiversando la historia, sino que también a las generaciones que vienen? ¿Cuántas veces nosotros algunas malas historias que contamos de nuestra vida o hablando de otras personas, a veces dañamos la vida de nuestros propios hijos o de nuestras propias siguientes generaciones? O comenzamos a generar tradiciones que no son las correctas y empezamos a hacer mucho daño a aquellos que nos siguen. A veces yo pienso en los lamanitas y efectivamente todo lo que pasaba y lo que tenía que ver con algún nefita era aborrecible para ellos. No podían soportar la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque sus padres le habían contado historias que por supuesto no eran correctas. Historias incompletas, historias erradas, historias probablemente llenas de rencor. Recordemos que Lamán, por ejemplo, era el hermano mayor, que a lo mejor les dijo, mira, yo siendo el hermano mayor debería ser el justo líder de las siguientes generaciones. Sin embargo, mi hermano, que era el menor, se le dio a él esa oportunidad, robándome a mí esa alternativa. No sé si me explico. Incluso los mismos anales, aquí dice, me robaron esto, que a lo mejor debería yo haber tenido esto como hermano mayor. No sé. Hay muchos análisis ahí que se pueden dar. Pero lo que quiero dejar en la mente es que muchas veces nuestros comentarios, nuestras enseñanzas, nuestras tradiciones van a afectar en una manera directa a aquellos que vienen después de nosotros. Imagínense ustedes que aquí prácticamente habían pasado más de 400 años, poquito más de 400 años. Y todavía ese odio de los lamanitas hacia los nefitas no se eliminaba y seguía tan vivo. Y por supuesto, si estaban peleando con ellos y ellos perdían vidas de mano de los nefitas, imagínense cómo ese odio se incrementaba. Y de alguna manera podrían confirmar muchas de las mentiras que ellos habían recibido durante toda su vida. Por tanto, dice el 17, han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan y los asesinen y que les roben y los despojen y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Qué difícil de poder revertir estos sentimientos, estas enseñanzas, porque estamos hablando de que los padres enseñaban a sus hijos este tipo de cosas y se supone que los hijos reciben de aquellos que los trajeron al mundo, que son las personas que más les quieren. Se supone que lo menos que un hijo puede hacer es creerle a sus padres. Qué importante es entender que las cosas que salen de nosotros como padres deben ser cosas que sean correctas, sean verdaderas y que nos acerquen a Dios. Precisamente, dice el versículo 18, por esta causa el rey Lamán, mediante su astucia, esto haciendo como un recuerdo de lo que pasó desde el principio de la historia de Senif, mediante su astucia y mentirosa estratagema y sus halagadoras promesas, me engañó, dice Senif, para que trajera a mi pueblo a esta tierra, a fin de que ellos lo destruyeran. Sí, y hemos padecido todos estos años en la tierra. Y ahora bien, yo, Senif, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas y los de mi pueblo, dice, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos contra ellos, dice, cara a cara. Tienen que haber sido momentos muy terribles. Hago un paréntesis. A veces, cuando tenemos un celo demasiado grande por hacer algo,
tratemos de ver si eso también corresponde a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que hablé hace algunos minutos atrás? Cuando este Senif tenía un celo por ir allá y tomar esa tierra de vuelta. No sé. A veces tenemos que esperar algún tiempo o hacer las cosas a la manera del Señor. Dice, y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra y los matamos con gran mortandad. Y aquí en este punto ni siquiera los contaron. Dice, tantos que no los contamos. Anteriormente yo le había dado un par de números, pero aquí ni siquiera se dieron el tiempo para contarlo. Tienen que haber sido muchos más. Terribles momentos. Y aconteció que de nuevo volvimos a nuestra propia tierra, dice, y mi pueblo empezó otra vez a guardar sus rebaños y a cultivar sus tierras. Yo pienso que todas las cosas que se están viviendo acá, de alguna manera también es como un preámbulo de las cosas que vendrán. Les dije yo que el capítulo 9 y 10 era la historia de Senif. Y en este punto, en el versículo 22, habiendo envejecido, dice, conferí el reino a uno de mis hijos. Ni siquiera aquí lo nombra. Por tanto, no digo más y ruego que el Señor bendiga a mi pueblo. Senif entonces se despide de estos anales y ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar a ver todo lo que pasa con el reinado de Noé y todas las cosas que ocurrieron en ese punto. Y también vamos a entender por qué yo lo entiendo ahora, después de muchos análisis, pero quiero compartir eso con ustedes. ¿Por qué Mormón está contando todo esto? Porque estábamos contando, recuerden la historia de Mosías, rey Benjamín, el otro Mosías, pero ¿por qué es tan importante ver qué pasó con esta gente que están aquí ahora? Porque aquí aparece el rey Noé, que va a venir la próxima semana, y entonces va a aparecer también este otro personaje, Alma, que de ahí para adelante van a empezar a ocurrir cosas también súper buenas, pero sin olvidar de que junto con cosas buenas vienen apareadas también muchos desafíos y muchos sufrimientos de esta gente, digamos, de los nefitas en este caso. Queridos hermanos y hermanas, antes de preparar esta clase yo estaba pensando en que en realidad teníamos que ponernos en muchas cosas históricas, muchos detallitos, muchos nombres, y me había preparado para esto. En realidad no quiero decirles que todas las clases van a estar relacionadas con tanto nombre y tanto ir para adelante, ir para atrás. Pero es importante que ustedes tengan la tranquilidad y la atención para que de aquí para adelante ya se entienda cada uno de los personajes que vienen, cuál es la participación que tienen ellos en la historia completa. Primero que nada, concentrémonos en las cosas que están relacionadas con Cristo, como les decía al principio. Cuando dejamos a Cristo de lado, vamos a ir viendo o cuando dejamos a Dios de lado, vamos a ir viendo que las consecuencias en la vida de nosotros y de aquellos que nos siguen, por supuesto, van a ser negativas, a corto o a largo plazo. Y en la medida que nosotros nos aferremos a las cosas que son correctas, como el pueblo del rey Benjamín, por ejemplo, ocurrió que hicieron convenios, que tomaron el nombre de Cristo sobre ellos. ¿Recuerdan todos esos maravillosos momentos? Es lo que efectivamente nosotros tenemos que hacer, donde quiera que estemos. En la época de ellos, en la época de nosotros. Y que las experiencias negativas que vemos aquí no las traspasemos a nuestras propias vidas. Sabemos que quien aprende de sus errores es una persona inteligente. Pero una persona que aprende de los errores de los demás es una persona sabia. Y eso es lo que queremos lograr, ser sabios, ser personas con mucha sabiduría. Y no tenemos que pasar por los caminos que sabemos que vamos a tener dificultades. Salgamos de ahí, miremos las experiencias de otros y tomemos un desvío. Tornemos, como decía esta escritura, tornemos
Tornémonos a Jesús, ahí está el camino, y sigamos adelante. A pesar de que a veces nuestro paso no es muy rápido, no importa, pero la dirección que sea la correcta, y vamos, y avancemos. Si tenemos que dejar algunas cosas que estamos haciendo mal, lo hacemos. Y tratemos de caminar en los caminos que de alguna manera el Espíritu nos está indicando. Quiero solamente terminar con mi testimonio, decirle que estas cosas son sumamente verdaderas. Siempre en cada clase yo hago este mismo paréntesis. ¿Ustedes creen que José Smith inventó todo esto? ¿Piensan ustedes que un joven de 21 años, 20 algo años, inventó y tenía todo esto en la cabeza y lo pudo poner ordenadamente, cronológicamente y con todos estos detalles? Definitivamente no. Y no olviden que él hizo esta traducción en 60 a 65 días. Por lo tanto, por donde lo miren, esto no puede ser así. Lo único que podemos decir que es verdadero es que José Smith fue un profeta y él tradujo este libro de las planchas de oro por el don y el poder de Dios, con la ayuda de estas mismas intérpretes que aquí hablábamos y conocíamos, el Urim y Tumim, esta inspiración que viene cuando alguien es llamado como un profeta, un vidente, un revelador. Y aprovecho de testificar de nuestros modernos profetas, videntes y reveladores. Nuestro querido presidente Nelson, sus consejeros, los 12 apóstoles. No tengo ninguna duda que ellos están guiando a esta iglesia. Estos son las personas que tenemos que poner oído y saber exactamente lo que ellos nos están indicando. Jesucristo tiene su iglesia restaurada en estos minutos y es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tenemos la autoridad restaurada. Tenemos un profeta viviente, como ya lo dije. Y tenemos este maravilloso libro, el libro de Mormón, como el gran estandarte de la iglesia. Estandarte al mundo, diciéndole a la gente, aquí venimos. Venga y puede conocer la verdad de estas cosas. Y cientos de misioneros, miles de misioneros en todo el mundo están encargados de poder ayudar a tanta gente que anda buscando la verdad. Y nosotros, ¿por qué no? Nosotros, por supuesto, como miembros de la iglesia, también ayudamos en esta obra. Cada miembro es un misionero, como dijo en un momento uno de nuestros grandes profetas. Cada miembro es un misionero. Así que si podemos compartir estas cosas con más gente, en buena hora sería. Hay mucha gente que hoy día no sabe de estas cosas. Hay mucha gente en estos momentos que no sabe de Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder hablar de Cristo un poquito más. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a ver la próxima semana. Y por supuesto, con harta fuerza, con mucho optimismo, porque vamos a entrar en momentos de mucho sufrimiento. Pero ahí también vamos a aprender cosas interesantísimas. Con el resto de los anales de Cenif. Vamos a partir la próxima semana con el capítulo 11. Un gran abrazo. Y gracias por estar nuevamente una semana conmigo. Y nos vemos en 7 días más.